mintiendo? Que se identifique con DNI la señora. Ya me pidieron el DNI. El oficial tiene sus datos. ¿Qué suero? ¿Qué suero? Abre la cosa, la caja si quieres. Dos, tres cajas, no ves toda la... Ay. Sí, pero esa no, esa está vacía. No, todavía, ¿no? Perdón, un segundo. ¿Aló? Cristian Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Dónde estás? Montenegro. Ya. Montenegro. Sí. Manetti. No, todavía. Después te digo, chao. DNI 4117 97 08. ¿Es paramédico? Paramédico de ¿Eso vale? ¿Vale? ¿De qué? De varios materiales. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Y cuál? ¿Y ese duele más? ¿O es por ahí? Es el que me duele más. Que venga un médico, ¿ya? No, todavía no. Ya, doctor, muy agradecido. Buenos días, adelante, continúe usted con su trabajo. No, sí, porque lo tengo grabado desde que rompieron el vidrio. No, pero es que sinceramente, doctor, era de cerrarme, no hacer lo que hacía porque ¿Estoy grabando? yo me enfermo. Yo le digo, doctor, perdóneme, pero yo algún día me voy de este país. Y yo, desde que salga de aquí, desde ahora, yo empezaré a contarle al mundo lo que en el Perú pasa. La vida de las personas no vale nada. Aquí no hay derechos humanos. Un pobre hombre que no tiene riñones, que cuando salga se va a morir por peritonitis. Yo quiero que sepan eso. Yo voy a dedicar el resto de mi vida para contar lo que me ha pasado en el día de hoy, porque no tienen misericordia ni piedad. ¿Qué les costaba? ¿No ven que estamos desarmando? ¿Qué les costaba que pueda hacer del hombre ser la cabeza de familia, por amor, doctor? Uno nunca sabe lo que da la vuelta a la vida, señor. Usted puede detener esto, por lo menos para que salgamos con dignidad. ¿Qué cosa? Somos delincuentes, tener que traer policía con casco y con todo lo demás. Por favor, doctor, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar que no se diga que en el Perú no hay derechos humanos, que no hay respeto a la persona? Usted puede parar esta diligencia por el día de hoy. Francisco Herrera. ¿Cómo es posible? Mire, mi Nosotros esposo... tenemos Francisco ya se le han notificado, y es el tercer lanzamiento. No, señor, no, no es verdad. Este es el segundo, señor. Y la primera vez se frustró porque no llevaron cosas. Nosotros no tenemos la culpa. Desgraciadamente el abogado no llega. Pero usted es injusto, señor secretario. Eso no se hace. La persona que es adjudicataria, esto para ella es un negocio. El dolor de las personas es un negocio. No, si ya llamó a papá que se está realizando a decirle conchudo. Que la bendiga hasta su quinta generación y que nunca tenga que pasar como esto. Mi esposo se muere, pero yo le juro los años de vida que Dios me dé. Primero, yo llego a mi país y voy a estudiar Derecho. Y mi tesis la voy a dedicar al Perú, a que sepan las injusticias que se cometen. Yo sé que los policías son gente también humana, son como uno, seres humanos, personas que pasan y sufren. Pero yo no puedo comprender, doctor, que usted estudia Derecho para ser izquierdo. No puedo comprenderlo, señor. Déjenos salir con dignidad. Déjenos salir con dignidad. Si ya esto está en apelación, y definitivamente si no, ya. Miren que nosotros empezamos a quitar. ¿Dónde quieren que me vaya en medio de la calle? Estamos tocando la puerta. Lo mínimo que nosotros Mario esperamos es que abran la puerta. Doctor, por favor, no trate Eres ya, con dos R. perfecto, doctor. Sobre su cabeza quede. Que Dios lo bendiga mucho, Polanco. doctor. Que lo bendiga a usted, Polanco. a sus hijos, a los nietos y sus hijos, sus nietos, bisnietos y todo lo demás. Que lo trate Dios con la misma dureza, con el mismo amor con que usted nos está tratando hoy. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta suspender que nosotros salgamos para algún lugar dignamente? Y ya, nada más. No lo tiran, en la calle se va a morir, me va a dejar ayuda a mis hijos sin padre. Lastimosamente, señor, yo pedí cobijo, amparo en mi embajada y no llega nadie para que filmen y vean esto, porque yo quiero que eso lo vea el defensor del pueblo de la ciudad de Panamá. Créame lo que yo le digo, doctor, en sus manos está hacer algo bueno. Si total, la señora quiere ver si lo sigue adjudicataria. ¿Por qué esperan todavía que Pero, doctor, hagan el cerraje? ya, señora, usted sabe si nosotros tenemos que determinar
en este acto, Ya. lo primero que está una cuenta, Ya, señor pues. secretario, acá estamos, ¿no? Con la, Bueno, con pero la desgraciadamente frente yo no en soy alto, pero de esa abogado. forma, o No. sea, Ya, y por eso usted se la va a cobrar. Usted se la va a cobrar con la vida del señor. Cóbresela, doctor. Cóbrese con la vida de mi esposo. Cóbresela, doctor, porque ya la soberbia usted llega a no poder entender que nunca esté en una situación como esa, doctor. Pero es que usted no quiere entender que donde él salga se muere. Así es fácil. Usted va a saber lo que es el dolor. Usted no va a saber lo que tiene un familiar. Por eso, pero usted bien sabe, usted bien sabe de que esto se puede parar por miles de razones. Y una de esas es porque la vida de una persona está peligrando. Está peligrando. Él tiene una diálisis peritoneal. Sino que tenga un fiscal. Que tenga un fiscal. Un fiscal de prevención del delito. Yo nada más sé, señor, yo no sé cómo se llama usted, pero yo le digo, mi esposo se muere. Él es una persona inmunosuprimida, es un hombre de 58 años que parece de 80, no camina bien, le contagiaron de hepatitis y tiene cirrosis, tiene insuficiencia renal, tiene insuficiencia cardíaca. Por favor, doctor, no, a mí no me trae un médico cualquiera, los médicos de salud son los que ellos lo tratan. No, señora, lo que va a hacer el secretario es traer un médico para ver qué diagnóstico le haga. Discúlpeme, por favor, por favor. Tranquila. Por favor, señor secretario, por humanidad, se lo pido, déjenos salir. Señora, Mire, discúlpeme, no se ponga, lo que no esté en mi lugar para no me comprende. Por eso, pues. Mire, pero si yo comprendo que usted me puede explicar todo lo agua, no me lo alcance. No, es que yo le voy a seguir diciendo lo mismo después del paso de agua, porque yo soy madre y soy padre. ¿Por qué no le alcanza usted? Exactamente. Alcáncele usted, hace rato Hernández tampoco no tiene forma, ¿usted cómo llamar? Mire. Por favor, señor, otra vez volvemos a cometer el mismo error. Parece que usted en su petulancia sigue usted lo Es la mismo, soberbia señor. de la ley. Yo acá estoy sirviéndole a la señora porque la señora es familiar de un gran amigo mío. Por eso estoy acá. Si no, no hubiera venido. Por favor, le repito, respéteme. Pensábamos quedarnos, nosotros hemos desarmado todo. Pero ¿cómo un hombre sin riñones puede cargar? Por amor a Dios, el que nos quiere y el que no nos quiera, miren esta injusticia. Por favor, si alguien tiene la manera de llamar a la prensa para que vea cómo viene el señor el paramédico, ni siquiera le dice por favor. El señor le está haciendo a usted un servicio. Está muy bien, está muy bien. Oiga, señor, venga. No, por favor. Está equivocado usted. Somos gente de Señora, tranquilícese. Ma. Sí, doctor, Ma. eso es lo que está pidiendo uno. Pase, señora. Con dignidad, ¿a quién matamos? ¿Somos narcotraficantes? ¿Qué cosas somos? La gente que tiene dinero para pagar lo que tiene que pagar, ¿no le pasa esto? La señora que compró, que se haga millonaria vendiendo el departamento, que Dios la bendiga mucho, porque ella compró sobre las lágrimas de una familia que está en apelación todavía. Y los vocales resuelven hoy y mañana sale. Pero si mañana sale a favor de nosotros o lo que sea, caballero nomás, si no nos dieron la razón, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir toda una vida así, matando a mi esposo y a mis hijos? Yo tengo una patria, yo tengo un lugar donde me puedo ir, pero mi esposo no se puede ir conmigo mientras tenga este problema. Porque necesito de la seguridad social de mi país. Por Dios, no entiendo. Por humanidad, doctor. Que a usted nunca le toque. ¿Por qué no? Porque uno tiene la ley, tiene que ser petulante, verdaderamente. Uno tiene que ser humano. Si la ley no somos delincuentes. Por las razones que fuera. ¿Qué quería que hiciera? Yo no estaba, estaban dos jóvenes adolescentes. Dos no, yo. Enfermo, mi hija solita, por amor a Dios. Si lo tiene que hablar, dígalo acá en el ante. Yo no he puesto nada. No sé, no he puesto nada. Por favor. Ya, necesitamos un médico de salud, ¿ya? ¿De salud? Sí, de salud. ¿Cualquiera que sea? No, nefrólogo. Pero espérese un ratito. Ah, En sí. estos momentos, No. O sea, como... entonces hay que esperar. No, está, o sea, eso no hay mucho... Podríamos hacer O sea, tranquilo, cuando no hay mucho... No puedo determinar, ¿sabes por qué? Porque mientras que no pueda saber si puede ser trasladado en comisión del señor, no puedo autorizar la maldad. ¿Cómo se llama la... de acá de esta su situación del señor aparentemente
acá y tiene un diagnóstico. De afuera no va a poder. No puede pasar. No puede pasar. Por favor, no pueden pasar. Por favor, Ahí nomás, ahí nomás. Pero es que ya no puede pasar. Por favor, señor abogado, por favor, si Este lo sabe el presidente. aparentemente, señor, Ahí nomás lo está observando la señora. entonces, tiene unas mangueras. Por favor, déjenos de Ya. acosarnos con la cámara, por favor, ¿ya? Es un poquito complicado porque hay unas mangueras, viene el diálisis. Yo soy especialista, yo soy especialista, pero yo no soy médico y tampoco no soy perito como para estar retirando un... Donde les están dializando. No, esa es una, perdone, eso es hemodiálisis. Esto es diálisis peritoneal. Es una cosa muy diferente. ¿Por qué Sí. se ha dilatado tanto el tiempo en ese sentido? O sea, cuando ya ha tenido él varias oportunidades de haber salido. Al demandante le ha hecho vivir casi 12 años en este plan, con juicio y tras juicio. Después se va del remate, ahora ya son 9 meses prácticamente. Ahí está. ¿Por qué clavos en la puerta? ¿Qué cosa decía, señora? ¿Por qué clavos en la puerta? Decía, ¿Cómo decía, Sí, porque ¿qué está decía? metiendo a la policía. Si quieren hacerlo todo esto pacífico. Sí, doctor, pero que ya, pues, también dígale, pues, doctor. Difaman. El personal de guardianía que ha dicho que el señor paga cuantas veces quiere para controlar el Sí. personal de seguridad. ¿Qué es lo que tiene su... Sin mascarilla, sin Mi nada. esposo tiene, o sea, que se necesita el tratamiento. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya, mi esposo tiene cirrosis hepática. Usted está Ya, tratando. cirrosis hepática porque lo contagiaron de hepatitis C en el centro de hemodiálisis del Hospital Reballer. Hepática, ¿qué más? Cirrosis hepática, insuficiencia renal. Suficiencia. O sea, insuficiencia hepática que lo llevó a cirrosis. Póngame entre paréntesis. Necesito un trasplante de hígado.